¿Qué tal? Estamos en directo en Visión 6 Televisión, nos encontramos en la Santa Iglesia Catedral, hoy en directo procesión de la oración en el huerto, hoy martes santo, continuamos aquí contándoles la Semana Santa desde esta casa como el año pasado y como estamos haciendo este 2023 con muchísimas ganas ya sin restricciones y demás. El centro de Albacete está pletórico, repleto de gente, con muchísimas ganas de ver esta procesión de Martes Santo. Les recuerdo que durante esta Semana Santa, toda la Semana Santa, la de Albacete y de algunos municipios como El Bonillo y también Pozo Cañada la podrán ver aquí en Visión 6 Televisión. Lo están preparando todo porque a las 8 empieza la procesión de la oración en el huerto y aquí en plató lo vamos a comentar todo, vamos a estar en distintos puntos, como por ejemplo en la Santa Iglesia Catedral y también en la Plaza Altozano. Mis compañeros ya están listos para ofrecerles las mejores imágenes y ya que estamos en pantalla está conmigo Pepe Belmonte, que es ya un colaborador habitual de Visión 6 Televisión. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos van a seguir a través de Visión 6. Yo en un año más aquí con vosotros colaborando muy agradablemente y con mucha satisfacción y orgullo de estar aquí con vosotros. Es un verdadero honor. Bueno, el honor es mío, evidentemente, porque quizás eres uno de los albaceteños que más sabe de Semana Santa. ¿Cuántos años hace ya que estás retransmitiendo la Semana Santa de Albacete? Pues este año se cumplen 25 años. Imagínate. 25 años, desde 1998. Exactamente fue el Jueves Santo de 1998 y creo que cayó el día 7 de abril en aquella ocasión. Y bueno, pues desde entonces pues siempre vinculado. Además fue un honor porque fue la primera retransmisión de una procesión de Semana Santa que se hizo en directo desde Albacete, que no se llegó a hacer porque se suspendió por lluvia, pero bueno, pues no fue motivo de suspenderse la retransmisión y fueron pues 3 horas que intentamos pues no sé, aportar un granito de arena en los conocimientos de lo que es la Semana Santa, la historia de la Semana Santa de Albacete y tener pues lo que han hecho entre tantos y tantos albaceteños a lo largo de los siglos. Pepe, ya estamos ya en Martínez Villena, que está ya todo preparado y la gente, en fin, está agolpándose, ¿no?, en la calle para ver esta procesión. Sí, efectivamente, es el comienzo. El comienzo, aunque ahí veo que alguien se tendrá que apartar luego un poquito porque es por donde bajarán las de arriba de San Juan, de la Catedral, porque se van incorporando. Hoy son pasos que vienen de distintas parroquias. La Santa Iglesia Catedral es como si fuera el punto de encuentro. Es, ¿no?, la madre, madre, sí, es el punto de encuentro y entonces es el punto de partida de lo que es este desfile procesional de la oración en el huerto y donde se va a recoger luego al final. Todas las procesiones siempre tienen un itinerario que lo que se busca tradicionalmente es se sale desde un templo y se regresa a un templo o a veces incluso se puede ir a otro templo. Ha habido casos aquí en Albacete o algunas procesiones en las que acaban en otro templo, o sea, en otra parroquia o en otra iglesia. Y entonces lo que se intenta siempre, ahora ya pues por los motivos de circulación, de los problemas que presentan siempre el centro del casco urbano, no en Albacete, sino en todas las ciudades de España donde se celebra Semana Santa, pero siempre han ido buscando recorridos que se fuese visitando o rozando, podemos decir así de alguna manera, por los laterales de las parroquias y todo eso. Si no me equivoco, estamos viendo al apóstol Santiago el Mayor. Santiago el Mayor es una de las obras más recientes que incorporará y saldrá en tercer lugar, que es de las 2 que se veneran en la Santa Iglesia Catedral. Una es Santiago el Mayor y la otra Nuestra Señora de los Dolores, que hemos visto antes en cabecera, al principio. Y luego está también, que creo que va a salir de aquí, la Negación de San Pedro, que aunque es de la Nuestra Señora de las Angustias, de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, pero creo que ya la habían trasladado para hacer el desfile desde aquí.
Oye, ¿qué motivo floral le han puesto a Santiago el Mayor tan bonito en esta ocasión para lucirlo bien, ¿no? Sí. Porque el año pasado, la Semana Santa sí que cayó lluvia y fue un poco, ¿no?, esa penitencia que tuvimos que llevar, ¿no?, toda la gente que nos gusta la Semana Santa, pero en esta ocasión pues la Semana Santa va a lucir como nunca, sí, porque no se prevé lluvia, por ahora, toquemos madera, ¿no? Sí, y además hay que recordar que la Semana Santa pasada todavía fue Semana Santa con mascarilla, sí, con restricciones, y entonces pues fue un sí, pero faltaba lo que verdaderamente viene a mostrar la Semana Santa, que es lo que estamos viendo ahora mismo, el color, la armonía del color, es la parte de la cultura, o sea, porque es la tradición, fe y cultura, no me cansaré de repetirlo, y en esa, pues ahí estamos viendo el colorido, la plástica de la cultura. Ahora estamos viendo ya el estandarte de la Junta de Cofradías, que es lo que abre procesión. ¿La banda de cornetas y tambores es de la Junta de Cofradías o ya es de una cofradía exacta, la que estamos viendo detrás? La banda que viene a continuación, ahora cuando se aproxime, pero creo que es la banda de la cofradía de nuestro Padre de Jesús de la Oración en el Huerto. Y entonces este año, como novedad, le acompañan en este Martes Santo una parte o incluso casi la totalidad de la banda de la Soledad de Chinchilla. Creo no equivocarme ahora cuando lo veamos más cerca, y creo que así es, porque estoy viendo la vestimenta de los, sí, a ver si primeros, nos están dando imagen ahora. Nuestra Señora de las Angustias Nuestra Señora de la Soledad de Chinchilla. Se han unido, hubo un hermanamiento el mes pasado entre las dos cofradías en Chinchilla, con motivo del triduo que se hizo en honor a la Virgen aquí en Albacete, de la Oración en el Huerto, y entonces han venido, y efectivamente estos son componentes de la Soledad de Chinchilla. Bueno, pues ahora mismo están en Martínez Villena, se van hacia Rosario, calle Mayor, Marqués de Molins y Plaza del Altozano, donde también continuaremos retransmitiendo en directo allí la Semana Santa. Ahora mismo nos encontramos en Martínez Villena. ¿Con qué seriedad, de verdad, y con qué profesionalidad lleva el estandarte y toda la gente que participa en la Semana Santa? Es que portar el estandarte y portar la cruz guía, la cruz guía es porque es lo que encabeza siempre las procesiones, y a eso sigue todos los penitentes, por eso se llama cruz guía. Hay que hacerlo con un convencimiento y una solemnidad y un respeto, porque estás abriendo el paso a lo que es el Evangelio en la calle, o sea, es llevar pues que el apostolado, o sea, las procesiones comenzaron así, es llevarlo a la calle el Evangelio para que la gente lo entienda de una manera que aquí en España pues conseguimos hacerlo de una manera tan singular. Con nuestra idiosincrasia pues lo hicimos rico en lo que es la plástica, en lo que es la imaginería, y luego pues todo lo que lleva a la plástica, porque hay lienzos en los estandartes pintados, hay bordados, hay los ornamentos florales, todo eso de decoración. Porque cabe recordar una vez más que las procesiones comienzan en España en el siglo XIII, y las primeras manifestaciones populares en la calle de procesión son el día del Corpus Christi. Pero es cuando se celebra el Concilio de Trento, en el siglo XVI, en el siglo XVI, cuando se decide de sacar la imagen, ahí vemos a la Oración en el Huerto ya, el titular, cuando se decide sacar a la calle todo lo que es la iconografía, lo que es para que la gente entienda mejor el Evangelio. No olvidemos que estamos hablando del siglo XVI, que la mayor parte de la población era totalmente analfabeta, y que en las iglesias sí había iconografía, pero estaba en la piedra esculpida, bien en el exterior o en el interior,
o grandes pinturas o cosas que no se podían portar. Por eso las primeras procesiones no estaba la imaginería como la conocemos ahora mismo, sino se portaban tablas pintadas o estandartes o cosas así para que se vieran lo que son. Luego ya cuando se hicieron toda la imaginería, pues entonces cuando ya lo denominamos los pasos. Cada paso es un momento del Evangelio. Bueno, estamos viendo el paso de la oración en el huerto y como cabe de espera para una Semana Santa declarada de interés turístico nacional, el paso es portado a hombros y creo que se está consiguiendo en esta Semana Santa, que todos los pasos sean llevados a hombros. Sí, y además este año podemos decir que se ha conseguido con gran esfuerzo, con gran esfuerzo porque la pandemia pues ha hecho mella en todas las cosas de la sociedad y no iba a ser ajena a la Semana Santa. Entonces pues ha habido relevos de portadores que no han existido y ahí pues podemos decir que ha habido, el número se ha reducido y han tenido que bregar y nunca mejor dicho, y hacer un gran esfuerzo porque han tenido que cargar con las circunstancias como son y hacer un gran esfuerzo en llevarlo, en portarlo. Incluso puede ser que alguna cofradía lleve a alguno de otra cofradía o algo para ayudarle en cualquier día. ¿Quién es el artífice de esta talla de la oración en el huerto, Pepe? Pues la oración en el huerto es una obra de José Zamorano. Es una obra de José Zamorano, ya lo hemos dicho muchas veces, era un escultor imaginero de un sello muy personal y se realizó en el año 1984 en Hellín, era hellinero, entonces tiene pues un marcado estilo, o sea que le da un sello muy personal. Está basado pues en lo que es las líneas clásicas bebiendo de las fuentes murcianas de Sarcillo. Yo creo que incluso en esta oración en el huerto, no sé si lo hablé con él alguna vez porque lo conocí personalmente y tuvimos muchas conversaciones. Afortunadamente fue para mí un verdadero honor y una de las satisfacciones que te da la vida, gratificantes, de poder conversar muchos ratos con él sobre cosas y trabajos que había hecho. Y entonces pues seguramente se tuvo que... siempre hay una referencia, o sea, porque el artista es creador, pero el artista también busca inspiración y a veces pues la inspiración viene de donde menos se espera, uno surge, y esta yo le veo una similitud, quizás un poco las proporciones del tamaño es mayor que la oración en el huerto de Murcia. Pues, la de Sarcillo. Pues estamos en Martes Santo en directo. Con la procesión de la oración en el huerto. Por ahora tan solo les podemos ofrecer el primer paso, oración en el huerto, el paso más importante, uno de los más importantes, todos son importantes evidentemente, sí, pero quizás el más importante porque le da nombre, ¿no?, a esta procesión. Podríamos decir que esto es como si fuese una película y lo que vemos ahora mismo es el protagonista. Claro. Es el primero y de hecho es tan protagonista que no hay que recordar que esta procesión se hizo gracias a esta cofradía. Se crea la cofradía, la oración en el huerto, para seguidamente crear esta Semana Santa para sacar el paso a la calle. Eso es una historia muy bonita porque la cofradía se fundó en el año 1984 también. Precisamente el próximo año celebrará el 40º aniversario y 40 años ya entre nosotros, ahí lo estamos, 1986, eso es lo de la banda. Sí. Entonces nació de una manera como salvando las distancias, como recordando lo que es la oración en el huerto en Gesemaní, en el huerto de los olivos. Dice el Evangelio más o menos, creo que San Mateo, por segunda vez oró y diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase en mí según tu voluntad. Y ahí, a partir de ese momento, comienza lo que es luego la pasión de Jesucristo, o sea, el verdadero sufrimiento. Entonces, perdona. No, sí, dime.
esos fueron dos personas, Vidal Villascusa Berruga y Ramón Nieto Marín, que haciendo en la catedral de la Asociación Religiosa de la Adoración Nocturna, haciendo un turno de vela durante la noche y orando por las distintas capillas en la soledad y en el silencio de la madrugada, pues hubo un momento en el que los dos coincidieron en el pensamiento de lo que tuvo que sufrir Jesús a partir del momento de la oración en el huerto, todo lo que se le venía encima y que tenía que aceptar para salvar a la humanidad del pecado, o sea, sacrificándose él con la crucifixión y demostrando pues lo que es la pasión, muerte y luego culminándolo con la resurrección. Y entonces así comenzó esta cofradía, y entonces es un fiel reflejo de lo que estamos viendo de la oración en el huerto, y esa oración pues era en la catedral, pero allí surgió los artífices que crearon esta cofradía, y que gracias a ellos está el Martes Santo procesionando. Estamos viendo muchísimas familias que se han acercado aquí a Martínez Villena a disfrutar de esta procesión, pero es que dentro de la cofradía también estábamos viendo hace unos minutos gente muy joven, es decir, niños ya tocando su tambor y demás. Y ayer se hizo la procesión infantil Dejad que los niños se acerquen a mí para que la cantera de la Semana Santa esté asegurada y que perviva por muchos años. Espero que así sea, evidentemente, y así va a ser. Y a mí me sorprende, ¿no?, que niños tan pequeños ya participen en esta procesión ya de más adultos y lo viven, se ve en las caras que están viviendo la procesión y que, en fin, saben dónde están, que es lo importante y pues eso. Efectivamente, es que esto es dejar que los niños se acerquen a mí, y eso lo dijo Jesús, y es cierto, dejar que los niños se acerquen a mí, pero a los niños los tenemos que acercar los mayores. Entonces esto es una sucesión, es una cadena, y entonces cuando entra en el ámbito familiar, pues entonces se sigue, se vive de una manera y ya terminas enganchado. Es muy difícil que una persona adulta, no sé, qué arrastre otra persona, y luego ahora pues arrastran más, a lo mejor porque desde que la década del pasado siglo, la década de los 70, empezaron a incorporarse la mujer en las filas de la Semana Santa, pues eso lleva mucho, porque ahora estamos viendo ahí bastantes chicas, bastantes niñas, una arrastra a su hermana, arrastra a la prima, arrastra a la compañera del colegio, arrastra a la vecina, y todo eso hace que brote el sentimiento, y que arraigue todo eso. Bueno, pues les recordamos que estamos en directo, son las 8:15 pasadas, en Albacete capital, en Martínez Villena, en este Martes Santo, en la procesión de la oración en el huerto. Ya hemos visto el primer paso, oración en el huerto. Ahora estamos viendo a su banda de cornetas y tambores, esperando entrar por la calle Rosario desde Martínez Villena. Y detrás de la banda de cornetas y tambores ya está la próxima cofradía. ¿Cuál es, Pepe? Pues la próxima cofradía que viene es la de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, la Reina de Esperanza Macarena, que va a desfilar hoy y va a procesionar con la traición de Judas, el paso. Y aquí vemos efectivamente a la banda de la oración en el huerto, que dirige Pedro Verdejo Marco, que lo he visto por ahí, que es el coordinador, y que fue artífice de ese hermanamiento junto a José Villascusa. Y entonces hay que hacer hincapié de que las bandas lo han hecho muy bien, porque al ir las dos bandas no van juntas, sino una ha ido abriendo y la otra detrás del paso, al estilo más puro andaluz, que acompañan al paso detrás, porque motiva también lo que es el movimiento y llevar el paso acompasada, de una manera acompasada. Bonita imagen ahora mismo esta también. La verdad es que sí, estamos bueno, esperando a que la procesión continúe. Tengo la sensación de que al principio Pepe siempre va muy lento, sí, y después acelera un poco la procesión. ¿Puede ser? Sí, es que el que comienza siempre va marcando el paso, y entonces pues lo hace de una manera que se va
más solemne. Además pasa una cosa, lo que son el tipo de marchas y todo esto y el tipo de paso va de una manera más solemne, más pausada, más lenta. Cierto es que las prisas no hay que tener nunca prisas, yo soy de los que dicen que nunca hay que correr ni tener prisas, pero luego hay algunas cofradías que cuando han abierto procesión siempre han llevado un ritmo, a lo mejor. Ahora vemos a la Macarena, yo creo recordar que cuando la Macarena abría procesión siempre iba, sin embargo, un paso más adelantado. O sea, no sé si por ejemplo los otros dan 90 pasos por minuto o al contrario, estos darían 90 y los otros van a 70. En 1984 se formó la anterior, la de oración en el huerto, la cofradía, sí. ¿Y la de Macarena cuándo se formó? ¿Es más antigua o...? La Macarena es más antigua, es de 1945, creo recordar. Y aparte de eso, es una de las cofradías más arraigadas en Albacete y más populares. No quiere decir que sea de las más antiguas, pero siempre ha sido de las más populares. Y entonces, pues... es muy característico porque siempre su túnica y todo eso es el blanco y el capuz pues el verde esperanza, como no puede ser, de la Esperanza Macarena. La cofradía se denomina Nuestra Señora Reina de la Esperanza Macarena y este es el paso de la traición de Judas. Que está con el tradicional beso de Judas. Bueno, cuéntame. Ahí comienza toda la historia. Ahí comienza. Ahí comienza. Sí, eso pasa donde vitorean, por ejemplo, esto es en Andalucía. Sí. Hay una esta del laboratorio de Pilatos y está la mujer de Pilatos, está tal. Y entonces, incluso cuando pasa por ahí, le dicen. Le llaman de fulana para arriba, le dicen, menos mal que no te hizo caso el marido, porque si no, todo esto no lo habíamos perdido, todo esto, se había quedado en agua de borrajas. Pues claro, si Pilatos dice de no condenarlo, de no lavarse la mano, la historia hubiese sido otra. Lo que pasa, claro, lo escrito está. Pues esta cofradía se formó, igual que la anterior, hay que recordar que la formaron la mayoría en un principio, la de la oración en el huerto, como hay pausa vamos a recordar también, muchos guardias civiles y familiares, y entonces ellos formaron todo lo que era de allí salió lo que eran los primeros cofrades para poder desfilar de la oración en el huerto, porque ellos acordaron eso y tenían los dos, tanto el señor Villascusa como el nieto Marín, los dos tenían unas relaciones porque Vidal Villascusa era de Guardia Civil, entonces pues en el cuartel de la Guardia Civil se dedicó a buscar gente para que saliera para captarlo. Sí, para participar en la cofradía. Y Ramón Marín fue fundador de una desaparecida joyería aquí en Albacete que fue muy popular, la Perla del Mar, y entonces allí pues a toda la clientela también se lo ofrecía y entonces así pues salió adelante. ¿Quién ha hecho esta talla, Pepe? Esta talla está fabricada en Olot. Olot, en Gerona, es desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX adquirió mucha popularidad en reemplazar todo lo que había sido destruido y desaparecido por los acontecimientos del año 36, de 1936, y entonces pues son que tienen la misma trabajo, o sea, porque son esculturas hechas. Lo que pasa que puede existir algunas réplicas, lo que pasa que hechas en serie, se componen siempre de distinta manera y lo que es el policromado pues lo suelen cambiar, y esta pues está hecha en yeso y madera, no es como las otras que son solamente madera tallada y policromada. Esto está policromado pero están hechas en yeso, donde previamente se hace un boceto original y luego se saca el molde. Yo quiero destacar el trabajo también, el sufrimiento que llevan los costaleros en todos los pasos, pero en esta ocasión que ven poco, tienen que ir muy coordinados, haciendo caso al capataz para que no haya ningún traspiés, y es normal que la gente los aplauda porque, en fin, es algo espectacular. Es que es una tarea complicada porque, claro, no solamente que están abajo y no ven por dónde van apenas, bueno, algunos llevan respiraderas,
y entonces la respiradera se ve algo, es como si llevase un velo, pero bueno, es como si llevásemos un antifaz tejido o una venda en los ojos de una gasa. Pero el movimiento tiene que ser muy acompasado, porque a la hora de hacer la levantada, pues hay que levantar todos al mismo tiempo, porque no se controla el exterior, si se vence hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego a la hora de caminar, pues hay que ir arrastrando los pies de una manera compasada, el izquierdo primero, el derecho primero, todos tienen que comenzar con el mismo para no liarse. ¿Qué imagen más bonita nos están ofreciendo de esta tradición de Judas? Sí. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa también que hay que destacar, por si alguien no lo conoce, que Jesús lleva 3 rayos de luz. Sí. Eso se denominan potencias, y son por la potencia del sufrimiento, el dolor y el triunfo hacia la muerte. O sea, es el triunfo de triunfar sobre la muerte. Por cierto, Pepe, siempre hablamos de la talla, porque evidentemente es lo más impresionante, pero a veces pasa desapercibido el trono, y el trono también tiene un trabajazo detrás. Normalmente si está hecho de madera y demás, y en esta ocasión también veo que está muy elaborado. Sí, creo que es de madera, y además el corte de madera lacada, sin estar, o sea, lo que es barnizada, simplemente la madera pura, y luego pues los hay riquísimos que llevan unas tallas preciosas, que valen tanto como las imágenes a veces, además. No sé qué ahora mismo está haciendo, creo que está encendiendo cirios, ¿puede ser? Sí, está encendiendo cirios. Y es otra cosa a destacar, está encendiendo cirios, ahora se le ven por ahí chispear. Hay que destacar, por ejemplo, una cosa que tiene mucha importancia, por eso no deja de ser una cultura y una tradición, porque los que adornan o ornamentan las flores y los motivos florales, pues tienen una gran responsabilidad, claro, pero sin embargo tienen que tener un gran conocimiento. No vale, por ejemplo, y que me respeten los floristas, cualquiera viene, claro, lo adorna y todo, pero hay que tener ese sentimiento y ese conocimiento de lo que es el paso. No es lo mismo adornar un jarrón que adornar aquí, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo de la tradición de Judas. La tradición de Judas se produce también en el Huerto de los Olivos, donde van a capturar o a detener, como diríamos hoy en día, a Jesús, y entonces pues la ornamentación de los motivos florales, pues vemos que es elevada, que es muy silvestre, además que incluso ahora mismo están ofreciendo nuestros compañeros de División 6 una imagen preciosa, porque se funde lo que es el motivo floral del trono con los árboles. Tenemos aquí, mira, el trono como es, el trabajazo que hay detrás. Hace mucha falta la esperanza en la calle. Un trabajo enorme. Vosotros hoy vais a repartir vuestra parte, ¿eh? Todos por igual, valiente. ¡Ah, está ahí! Eso es lo que comentábamos, porque el tallado está hecho, pero está hecho como si fuese de encaje. O sea, son las respiraderas, están tallados con huecos para que se pueda respirar. Un poquito, Fernando. Estamos escuchando el capataz cómo está dirigiendo a todos los costaleros que están portando esta imagen de la tradición de Judas. Es que a mí me impresiona, y aquí lo estamos viviendo evidentemente, pero in situ escuchar eso, y sobre todo es que se te ponen los pelos de punta. Sí, sí, eso cuando llega el espectador y ve la levantada y ve cómo va caminando, que ahora mismo, por ejemplo, claro, cuando observamos más detenidamente, cuando venía por el paso de cebra, tomando como referencia las líneas del paso de cebra, iba centrado, igual que una tarea que es de mucha envergadura y de mucho calibrado, y lo podemos llamar como sea, de suma responsabilidad y dominio, es lo que estamos viendo ahora mismo, es el giro. Y luego, por ejemplo, pues los itinerarios no se hacen a veces de una manera
que parezca así accidental o que una calle, porque ahora mismo estamos viendo aquí que le da una belleza espectacular, porque hacen un giro de 90 grados, entonces claro, ese giro al espectador que está aquí, que lo ve en cola medio, pero el que está en la calle del Rosario ya y lo ve cómo se hace la maniobra y va girando y se te viene encima, es lo que verdaderamente impresiona, impone. Bueno, yo me alegro que la Semana Santa de Albacete, declarada de interés turístico nacional, cada vez vaya ganando más empaque, más prestigio, ya lo tiene evidentemente, pero se nota que ha evolucionado muchísimo. Bueno, tú lo habrás notado, porque ya llevas 25 años narrando la Semana Santa de Albacete. Sí, y otros tantos, y 60 desfilando. Desde imagínate. Que empecé a desfilar la primera vez. Pues en 1964 o 65, creo que es la primera vez que desfilé, que sí, ha evolucionado un montón. Lo que pasa es que Albacete tenemos siempre una cosa que es buena y es mala, somos cruce de caminos. Ya. Y entonces, claro, nuestra propia identidad nos cuesta a veces sacarla o nos da un poco de temor, pero es porque venimos en el cruce de caminos y nos cuentan tanto de los que vienen, supongamos, siglos pasados, sí, del Levante, los que vienen de Andalucía o los que vienen de Castilla, y entonces, o de Murcia, y entonces todo eso nos cuenta tanto y nos acercamos a esos sitios de alrededor y tenemos que adaptarnos a eso, o sea, y nuestra propia gastronomía. Y con la Semana Santa ha pasado lo mismo, hemos bebido de todas las fuentes, hemos bebido de las fuentes y hay detalles murcianos, hay detalles de Andalucía y hay detalles de la austeridad castellana. Y eso es una cosa que engrandece la Semana Santa, porque también sí, claro, es distinta. Y además, nuestro lema de que somos cruce de caminos, todo eso nos ha enseñado todas esas cosas y tal. Pepe, nos vamos a publicidad, dejamos a Apóstol Santiago el Mayor, que está a punto de salir por la bajada, ¿no? Sí, hacia San Juan Evangelista a Martínez Villena, y regresamos enseguida aquí en Visión 6 Televisión. Estamos en directo este martes santo con Pepe Belmonte narrando la Semana Santa de Albacete.
¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta retransmisión en directo de este martes santo con Pepe Belmonte, que nos está narrando esta procesión de la oración en el huerto. Estamos en directo, son más o menos las 8:33, 8:34 de esta tarde, y ya saben que en Visión 6 Televisión van a poder vivir la Semana Santa de Albacete y también de algunos municipios como El Bonillo o Pozo Cañada. Y mañana continuaremos también con el Miércoles Santo a partir de las 8 de la tarde con Pepe Belmonte aquí en Visión 6 Televisión. ¿Cómo estás viendo esta procesión de la oración en el huerto, Pepe? Pues la estoy viendo bien y según lo previsto. Ahora estamos viendo la banda de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es el que se aproximaba antes de la cofradía con el titular del Santiago el Mayor, el apóstol Santiago el Mayor, que ha pasado. Y estoy viendo que la gente, el público se ha animado mucho a estar también como espectadores, hay mucha gente y bueno. Por cierto, hemos visto antes de finalizar, antes de irnos a estos consejos publicitarios, al apóstol Santiago el Mayor. ¿Quién hizo esa talla? Más que nada para que no se nos olvide y que la gente lo sepa. Pues Santiago el Mayor es una obra, y además es una historia bonita, es una obra de José Ángel Díez Caballero y la realizó en el año 1992. Entonces es una historia bonita porque aquí en Albacete un porcentaje muy elevado de lo que sale en Semana Santa es de José Díez López, que era su padre. José Díez López estuvo aquí residiendo en Albacete, de hecho se casó con una albaceteña, porque tuvo un taller de escultura en piedra, y pues trabajó muchísimo y hay obras suyas de gran valor artístico en el cementerio de Albacete. Y entonces, cuando después de la guerra civil, hay que decirlo para la historia, había sido todo destruido y no quedaba nada, había que reponer. Y entonces, pues a José Díez Caballero, José Díez López tenía muchas relaciones aquí en Albacete, y entonces pues se le encargaron algunos pasos muy significativos y muy emblemáticos, que son verdaderos iconos de la Semana Santa de Albacete. Voy a citar 3 o 4 para que no. Jesús Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, el Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Con eso creo que hay un buen ejemplo con ese cuarteto. Y entonces pues él hizo todas esas imágenes y consiguió popularidad, hizo muchas aquí, bueno, no solamente para Albacete, él traspasó incluso el océano, hizo las Américas allí también con muchos países donde cuentan con obras suyas. Esta Semana Santa, Pepe, se han recuperado algunos recorridos, calles, que debido a las obras de la calle ancha el año pasado, cuando salimos más o menos de esa pandemia, pues estaban aún en marcha, y en esta ocasión pues se han recuperado esos recorridos. Y además, otra de las novedades es que se ha vestido el centro de Albacete con esos banderines, ¿no? Y también con algún motivo floral en alguna de las calles. Sí, es que los pendones visten mucho, dan alegría, pero sobre todo lo que hacen es pregonar la Semana Santa de Albacete, que está declarada de interés turístico nacional. Y entonces no recordemos que los pendones cuelgan desde días antes de la Semana Santa. Y entonces eso pregona la Semana Santa, de que nuestra Semana Santa tiene un cierto interés, como es el interés turístico nacional, y se lo recuerda a todos los visitantes que pasan por aquí estos días. El pregón de la Semana Santa, pues espléndidamente y magistralmente lo dio en el Teatro Circo José Antonio Tendero, un semana santero de pro de aquí de Albacete. Y artífice, nos contaron ayer de la procesión de dejar que los niños se acerquen a mí, entre otros. Pepe de las Angustias, como se le conoce popularmente. Sí. Pepe es artífice en un montón de cosas. La procesión quizás es una de las grandes obras que se le deben a él, pero hay tantos elementos por ahí sueltos luego de decoración o de cosas realizadas que son un montón, y de colaboraciones. Y luego, bueno, hizo una gran labor bajo su presidencia, en la hermandad congregación de Nuestra Señora de las Angustias. O sea, Pepe es un semana santero de pro.
De 10. Y para que la gente, bueno, para que los turistas que vengan a Albacete y también para los albaceteños, evidentemente, tienen el punto cofrade que se encuentra en la Posada del Rosario, que se pueden acercar por el libreto de la Semana Santa, por cualquier cosa de que esté relacionada con la Semana Santa, se pueden acercar allí y pedir información. O sea, también es interesante, ¿no?, que existe este punto cofrade. Claro, todo eso da vida y sustenta pues el título que tenemos. El título lo tenemos que defender los albaceteños, y la Semana Santa no es solamente obra de, por ejemplo, ahora vemos ahí que portan el estandarte de Nuestra Señora de las Angustias, pues la negación de San Pedro. No es solamente ese nazareno, ese anónimo que va tapado el capuz. La Semana Santa se debe a todos y cada uno de los albaceteños, claro, porque para que aquí salga uno, luego hay una familia detrás que le arropa y un sacrificio, ¿no? Porque esto es interesante decirlo, porque los que verdaderamente viven la pasión de la Semana Santa es la familia. Yo lo he vivido durante muchos años, y eso de que sales, que no sabes cuándo vas a volver, que la túnica planchada, que esto planchado, que los del tambor empiezan al acabar la feria de lleno a ensayar, el invierno duro, ensayando, y todas las noches se pierden cantidad de cosas por ir, o sea, todos esos ratos del bar o de tal se los pierden para ir a los ensayos. Estamos a punto de ver el siguiente paso. Vamos ahora creo que llega Negación de San Pedro, como bien decías, ¿no, Pepe? Sí, ahora la Negación de San Pedro, que pertenece a la cofradía de Nuestra Señora Congregación, así se llama, Congregación Cofradía Nuestra Señora de las Angustias, y es la Negación de San Pedro. Es una obra de José Zamorano Martínez también, del año 1992, y es una obra también de mucha belleza. Yo siempre recomiendo que las obras de imaginería, aparte de verlas pasar por la calle, que es el patetismo, el drama hispano religioso pasando en las calles, el evangelio en las calles, hecho arte, porque esto no deja de ser hoy una exposición de arte en la calle, pero que lo vean también en los templos, a la luz de los templos, que lo vean, porque por ejemplo cuando se ve esa mirada de ese Cristo que mira de esa manera a San Pedro, como diciendo que muy bien, pero que me vas a negar 3 veces, o sea que no. Y entonces eso pues es de una gran belleza. Otro detalle que tiene este paso es el gallo. El gallo puede ser que también saliese ayer en la procesión infantil que está hecho con taxidermia, sí, que lo donó una familia y demás. Que lo estamos viendo aquí, el gallo, sí, al lado de San Pedro y de el gallo Jesús, no es una talla, es un gallo de una familia que mediante el proceso de la taxidermia pues lo puso ahí, lo donó, sí, a la cofradía, ¿no? Del gallo, en la Negación de San Pedro hay una anécdota que no es de Albacete, pero que es muy buena, que es en tierras murcianas, que en los años 20 del pasado siglo XX, en la década de los 20, pues entonces había un torero muy popular que era el gallo, el gallito. Y entonces estaban tocando la procesión, iba desfilando y la banda iba tocando una marcha. Y entonces empezó a tambalearse el gallo que portaban, que se iba, que allí la gente quería avisar, y empezaron, el gallo, el gallo, el gallo. Y a los primeros que le llegó la noticia fueron a los músicos y se pusieron a interpretar el pasodoble Gallito. Y desde entonces es tradicional que lo interpreten todos los años. Son curiosidades de la Semana Santa, que a veces no encajan, se ven cosas raras, pero que es así. Por cierto, cuando va cayendo la noche, ¿cómo luce la Semana Santa? ¿Cómo luce la procesión? Tiene más belleza. Es que cuando vemos esas velas o esas luces chispeantes y todo eso, le da un tono de más calidad. De todas formas, bueno, aquí estamos viendo una imagen ahora mismo que es muy bonita también, porque el fondo a veces
en la calle se ve muy bien, pero en televisión se ve a veces una verdadera belleza. Vemos ahí al fondo la catedral, que es la piedra más antigua que tenemos en Albacete, y al fondo los árboles, y todo esto pues da una espectacularidad y da un sabor que es muy bonito. Incluso ahora mismo, por ejemplo, vemos el capuz de los portadores, pues el raso a la luz, cómo refleja ese brillo, claro, todo eso. Si no me equivoco, en la procesión del silencio, la Junta de Cofradías de Albacete ha pedido por favor a los comercios que apaguen las luces esa noche para que sea una procesión muy especial. Sí. Eso es tradicional y antes se cumplía a rajatabla. Hasta hace pues pocos años, metidos ya en este siglo, que se perdió un poco el respeto, y entonces a lo mejor si estaban en una cafetería, pero yo lo he vivido, o sea, cuando por ejemplo se pasaba por una cafetería, aunque estuvieras echando el azucarillo en el café, apagaban la luz, o sea, dejaban en ese momento que pasaba la procesión. En ese momento se apagaba la luz, aparte de que las calles, las calles por donde pasa, sí lo apagan y todo eso, pero porque eso está coordinado, pero hacen esa recomendación para que ciertos establecimientos apaguen la luz, porque además resulta un poco molesto. Yo he participado en esa procesión y cuando se va así a oscuras y se va, además es una procesión de penitencia, de mucha penitencia, y cuando vas en el silencio y vas ahí con la cruz y todo eso, molesta que a lo mejor paras y entonces resulta que hay al lado un neón de estos de banderola que refleja y se hace, molesta. ¿Puede ser que sea la procesión donde la gente cumpla sus penitencias, sus promesas? Sí, sí. ¿En la que más? Vamos, es una procesión totalmente de culto, o sea, y de devoción. Esa, y la del Cristo de Medinaceli también es de devoción, pero también en estas procesiones también es la devoción, y hay quien lo participa y lo vive de una manera, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, uno que a lo mejor pueda salir en medio en las filas y tal, que dice, bueno, voy aquí y más o menos no. Pero el grupo de los costaleros, toda esa gente, es un sacrificio. Y además, es lo que hablábamos antes, el verdadero sacrificio de la Semana Santa, quizás, vamos, es antes de la Semana Santa. O sea, cuando bien se prepara esos ensayos, cuando bien se prepara esos ensayos de costaleros cargando un peso similar, porque les ponen sacos de arena y todo eso, y ensayan en pleno invierno, y todo claro, eso ya es una penitencia. Claro, y entonces no hay espectadores, no hay un lucimiento, sino simplemente es eso, y dejas a la familia en casa y vuelves tarde, y entonces ese es el verdadero. Pero no, sí, siempre, y además son muchos los nazarenos que incluso acuden a los actos religiosos y cultos que se hacen en honor de sus titulares. Incluso pues siempre hay una oración en el trayecto de la procesión. Bueno, pues estamos viendo ahora mismo la negación de San Pedro, en imagen ahora San Pedro, y Jesús como le está diciendo, me vas a negar 3 veces, sí. Y evidentemente le niega 3 veces. La mirada está, porque incluso la mirada de San Pedro se queda como diciendo, que yo no, ¿qué me dices? Pues sí, pero le negó 3 veces a Jesucristo, ¿no? A Jesús. Esta talla, recuerdo cuando la estaba tallando Zamorano, tuve la suerte de verla antes de cromarla, y sobre todo con el manto de esa manera y tal, me encanta, o sea, tiene una anatomía perfecta. ¿El azul de los cofrades de la cofradía es por algún motivo en especial, Pepe? Es original porque, bueno, eligieron el morado y el azul el morado de la penitencia, y lleva las vueltas, la capa, el rojo de la sangre. Es una cofradía que se creó en 1958, también otra historia de esta bonita, porque fueron gran parte conquenses que residían aquí en Albacete, y es una de las cofradías, una cofradía muy viva a lo largo de todo el año. Participan en la parroquia con mucha actividad.
Por cierto, es el primer paso que estamos viendo de este martes santo de la procesión de la oración en el huerto, que no se lleva a hombros, y es que a veces las cofradías se ven negras, por decirlo de alguna forma, ¿no? De encontrar costaleros para llevar los pasos. Sí, de todas formas, pues también hay que distinguir algunas cosas. Hoy, a ver, cuéntanos. Esta cofradía pues participa con este paso, sí. Un paso precioso, un paso tal, pero no olvidemos que su titular es Nuestra Señora de las Angustias, claro, la que portarán el Viernes Santo, y además la portan con una gran devoción y un gran sentimiento y una gran seriedad. Por supuesto, eso no lo dudo. Y eso a veces influye, y entonces dicen, bueno, pues a lo mejor en esta procesión salen de hermanos en fila y se lucen más y luego claro. Lo otro pues lo tienen tal. No hay que distinguir también ciertos momentos. También tener toda la razón del mundo, o sea, es verdad. Y vamos a ver, no hay que desmerecer ninguna procesión de las que se hacen en Albacete, pero todas son muy distintas, todas tienen un singular. Hoy la oración en el huerto pues es un capítulo más recogido, podríamos decir. Participan menos pasos, participan menos cofradías. Mañana veremos que participan ya otros pasos, más cofradías. El Viernes Santo ya es pues el esplendor, donde participan todas las cofradías y numerosos pasos. Viernes Santo en Albacete es una procesión que importante. En la década de 50 del pasado siglo estaba considerada una de las de más participación y de más categoría en España por el número de pasos que se mostraban. ¿Cuál es en todos los años que vive la Semana Santa, 60 años, me ha dicho, desde bien pequeñito, y después 25 años narrándola en los medios de comunicación, cuál es el paso más importante desde tu punto de vista que se ha dado en la Semana Santa de Albacete, aparte de conseguir evidentemente esa declaración de interés turístico nacional? El paso de realizar en avance en Semana Santa, pues el paso ha venido con imprimir más seriedad. Se ha perdido a lo mejor un poco más la rigidez que había antes, pero es que claro, yo cuando comencé a salir en la década de los 60 del pasado siglo, como vengo repitiendo, era más austera, pero era más austera la procesión, pero era más austera el público, no había la libertad de ahora, no era tan popular la cosa. Entonces, el hecho, yo recuerdo perfectamente que abrían la procesión la Policía Nacional, y conforme iban desfilando se abría la gente, se subía a las aceras, o incluso había calles que no tenían aceras, como por ejemplo, ahora mismo recuerdo por la calle El Tejares, que era de tierra, le echaban arena en esa época y tal, y entonces pasaban los policías abriendo paso porque venía el desfile y ya nadie se movía, se echaban para atrás y ya nadie se movía, ya había un respeto y una solemnidad. Hoy en día pues esa solemnidad, a lo mejor mucha gente dice que tiene más folclore, pero no tiene más folclore, o sea, sigue siendo la tradición, la fe y la cultura. Se ha ganado mucho, por ejemplo, en las bandas han ganado muchísimo. Estamos viendo esta banda de cornetas y tambores de la Negación de San Pedro, de la cofradía. ¿De qué cofradía era, Pepe? De la Virgen de las Angustias. Eso, de la Virgen de las Angustias. Lo bonito que es el uniforme, con esa palabra de madre bordado en una de las mangas. Sí. Eso es lo que estamos diciendo de la devoción que se tiene hacia su titular. Y en eso se ha ganado mucho en las bandas, pero otra cosa que ha ganado muchísimo en la Semana Santa de Albacete ha sido la calidad de los tronos. La calidad de los tronos en los años, a partir de la década de los 80, pues empezó a fomentarse y ha ganado mucho respeto y mucha calidad. Pepe, pues estamos en directo, son las 8:53, contándoles este martes santo de la procesión de la oración en el huerto. Vamos a unos consejos publicitarios y regresamos enseguida.
Y estamos de vuelta aquí en Visión 6 Televisión con Pepe Belmonte, que nos está narrando este martes santo, procesión de la oración en el huerto. Vamos a continuar porque nos hemos quedado con la negación de San Pedro. Aún quedan por ver dos pasos más, el lavatorio de Pilatos y también Nuestra Señora de los Dolores. Estamos viendo ahora mismo el lavatorio de Pilatos, que es de Nuestra Señora de la Soledad, la cofradía, ¿no, Pepe? Efectivamente, está el lavatorio de Pilatos y pertenece a la cofradía Nuestra Señora de la Soledad y Eceomo. Es una de las cofradías más antiguas de Albacete. De hecho, hay datos del siglo XVI que ya existía. Claro, en el siglo XVI existían como tal, por ejemplo, pues la Virgen de la Soledad y todo eso, lo que más o menos conocemos como tal de cofradías, lo que sí sabemos seguro, y está datado, es en 1896, que esta cofradía nació unida al Santísimo Cristo de la Agonía y de la Amargura, que se llama hoy, y Virgen de la Amargura. Y entonces esta cofradía, pues de esas cosas que hay que contar un poco para la historia, se crea con el único fin, aparte de participar en la Semana Santa, con el único fin de dar cristiana sepultura a todos sus hermanos. Entonces crean, pues lo que podemos decir, la propia funeraria y lo que hoy denominamos, por ejemplo, como tener un seguro de decesos y todo eso. Y sí, entonces así cumplía con ese gasto que en aquella época pues significaba un montón. Esto es vemos ahora el lavatorio de Pilatos. El lavatorio de Pilatos es de los talleres religiosos de Olot, del año 1991, y entonces lo que sí lleva es el Eceomo, es original de la cofradía, que fue realizado en el año 1952 por Vicente Gómez. Pues a mí lo que me sorprende, bueno, estábamos viendo también el trono del lavatorio de Pilatos y en esta procesión, bueno, en cualquiera que vayamos a ver durante la Semana Santa aquí en Visión 6 Televisión, lo bien cuidado que están los tronos en cuanto también a motivos florales. Cómo los colores de las flores se funden, tienen que ver con la escena que estamos viendo. Efectivamente, es que no es lo mismo adornar, por ejemplo, el lavatorio de Pilatos, que se supone que es en un recinto cerrado, o la oración en el huerto, o la oración en el huerto, que es en el monte. Entonces cada uno, pues los decoradores, los floristas decoradores saben darle ese toque magistral. Qué elegante va también, bueno, todas las bandas de cornetas y tambores, pero qué elegancia estamos viendo ahora, ¿eh? Se ha cuidado muchísimo estos últimos años las bandas. Las bandas hasta desde que se crearon lucían prácticamente siempre con el mismo atuendo, aunque sin capa, de la cofradía. Pero luego pues se fueron animando, decidiendo que al ir destapados se toca mejor, que no falta el aire, sobre todo para los instrumentos de viento. Y entonces pues así lo hicieron, y la verdad que a raíz de aquello han ido buscando atuendos con un toque militar, pero que les da un sello más personal, una identidad, y que no es ajeno a la Semana Santa. Es muy corriente verlo, por ejemplo, pues en Sevilla o en Murcia o Cartagena. Porque no hay que olvidar tampoco que ese carácter militar de las bandas, en Albacete hasta casi finalizando el pasado siglo fue decayendo, pero las bandas que acompañaban normalmente en Semana Santa pues eran la banda de cornetas y tambores de aviación, del ala 14, era de la Cruz Roja, era de la Guardia Civil. Entonces siempre ha tenido un carácter de esto militar también en ese aspecto. Y Nuestra Señora de los Dolores, que estamos viéndola ahora mismo, es la que cierra esta procesión de Martes Santo, de la oración en el huerto. Trono espectacular, escenografía espectacular, muy emotiva. De verdad, sale desde la Santa Iglesia Catedral en esta ocasión, es una de uno de los pasos que sale desde la iglesia. Se venera en la Santa Iglesia Catedral
es una de las imágenes más bellas, es de José Díez López también, y entonces pues la realizó José Díez López en el año 1944, creo recordar que llegó el 17 de marzo, y creo recordar que llegó el mismo día que años atrás, en el 17 de marzo de 1936, había sido destruida, quemada. Dicen que fue destruida a las puertas de la catedral, aplauden muchísimo, que fue destruida, y luego, pasados hace unos 20 años así, alguien dijo que los estudiosos de Salcillo, porque aquella era de Salcillo, que podía ser que la cabeza se conservase en una colección particular en Francia. Es de una belleza espectacular. También en esta ocasión el trono es portado, no estamos viendo los costaleros porque están debajo, y la están bailando, bueno, supongo que la están bailando ahora mismo. No la están bailando, va avanzando. Va avanzando, que parece que estén bailándola desde la lejanía, ¿no? Parece que la estén bailando en ese momento. La van meciendo, y es que en este caso sí que me consta, y además ayer mismo lo vi, lo comprobé, sí se es portada a costal, o sea, sobre ambos hombros, o sea, pasando por encima del cuello. Imagínate, más complicado aún, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos viendo una belleza de imagen impresionante, yo creo que de las más bonitas, bueno, sí. Y como la gente la aplaude, ¿no? Bueno, la aplauden, el movimiento es excepcional, llegó a Albacete el 17 de marzo de 1944, como hemos dicho, y si algo hay que destacar, en esta cofradía tiene una anécdota muy bonita, y es que el miércoles santo del año 1929, la imagen fue abandonada en mitad de la calle por los portadores. No me digas. Sí, por una señal de protesta. Ah, bueno. Una señal de protesta, y entonces asombra decir hoy que en 1929 pudiera pasar alguna cosa de esa. Y entonces, pues, doña Llanos Parras Soriano y doña Elvira Ochando, que eran las benefactoras de esta cofradía, que fueron las que encargaron este magnífico manto y palio que hoy luce, y que costó, para que se den una idea, 400.000 pesetas en el año 1942. Imagínate. Hoy en día sería nada. 1.500, 1.600 euros, no sería nada, pero en aquella época estaban hablando de 1942, 400.000 pesetas. Que era un buen pico. Era un buen pico. Y entonces, pues fue abandonada en plena calle. Entonces estas mujeres pues se acercaron, que iban presidiendo la procesión como camarera, porque eran las damas de honor, eran las artífices de la cofradía en esa segunda reorganización de los años 40, 1954, se acercaron allí a los caballeros que vieron a los hombres más fuertes y más de esto, y entonces se acercaron concretamente a unos que se llamaban Manuel Santiago y Juan López, y eran apodados por los Manoletes. Y esos hermanos, esa familia, se encargó de portar la imagen durante décadas y décadas. Esta madre que no ha querido perderse la procesión de la oración en el huerto, con su hijo y descalza, en penitencia. Eso es penitencia, lo que estábamos hablando antes, que siempre en todas las procesiones hay detalles de penitencia, y algunos son anónimos que no los notamos, como esa mujer con su niño y tal. Bueno, quienes portan a Nuestra Señora de los Dolores ya llevan su penitencia, sí. Porque como has dicho que llevan el paso con los dos hombros, es ya típico andaluz, o sea, lo llevan en los dos hombros y portados, llevan liada la cabeza y luego haciendo almohadilla en las cervicales para portarlo. El manto es de una preciosidad, está con motivos florales y los tradicionales jarrones que se denominan siempre, aparte de los motivos florales. Las tulipas de cola son originales, son preciosas, son originales de los comienzos, incluso los soportes de los faroles de cola, las tallas, son originales de la época de cuando se portaba la de Salcillo. Luego, también para los datos, hay que destacar, por ejemplo, que luce dos joyas que son
la corona, hoy lleva una corona estrellada. Sí. La corona estrellada, por si alguien no quiere entrar en datos o lo desconoce, yo siempre me dirijo de una manera sencilla para que todos los espectadores capten cosas que desconocen. Porta 12 estrellas la corona, siempre porta las 12 estrellas. ¿Por algún motivo en especial? Sí, porque es el signo mariano. Signo mariano que mucha gente desconoce también, que los colores, por ejemplo, este azul que lleva, ahora yo lo voy a llevar a lo que la gente reconoce la bandera europea. La bandera europea es el azul y es las 12 estrellas de la corona del signo mariano. Eso hay mucha gente que dice, bueno, la bandera la han puesto, y muchas dicen, no, llevaba 12 porque cuando se fundó había 12 países y tal. No, nada más lejos de la realidad. Es la patrona, está dedicado a la Virgen María. Y entonces, otro detalle que también hay gente que a lo mejor no sabe, en el pecho lleva ese corazón traspasado por 7 espadas, y las 7 espadas cada una tiene su significado. Es cuando escuchó la profecía de Simeón, cuando llevaron al niño al templo, es la huida a Egipto con Jesús y San José, es el perder a Jesús en el templo, es encontrarse con Jesús en camino del Calvario, el ver a Jesús crucificado, el recibir el cuerpo de Jesús y enterrar a Jesús. Son los 7 dólares de la madre, de la mater dolorosa. El paso de Nuestra Señora de los Dolores cierra la procesión y detrás la banda de cornetas y tambores y ya pues los vecinos de Albacete, ¿no?, que acompañan la procesión. Bueno, Pepe, muchísimas gracias de verdad por contarnos todas estas curiosidades, por ejemplo, la corona de la Dolorosa o las espadas que nos has contado, ¿no?, que atraviesan el corazón, esa joya que yo no tenía ni idea, la verdad. No, y supongo que mucha gente tampoco, ¿eh? No, vamos, son curiosidades. Yo siempre no me cansaré de repetir que yo vengo aquí, bueno, pues estoy vinculado a la Semana Santa de una manera a veces muy directa, otras veces un poco más separado, pero conociéndola y estudiándola, eso sí, y no solamente la Semana Santa de Albacete, he tenido el honor de participar en la Semana Santa de Murcia varios años, y mi amor a la Semana Santa es mi amor igual a la Feria de Albacete, es porque es mi amor a Albacete, y entonces es mi amor a la historia de Albacete. Un albacetino de pro. Y entonces esos detalles yo muchas veces digo, no, que a mí no me mire la gente, que yo no soy ni historiador, ni soy catedrático en arte, ni nada de eso. Yo simplemente soy un ciudadano que observa, que camina por los rincones de Albacete, que ve todas estas cosas, y entonces lo que me gusta es, pues esos detalles, pues compartirlos para aportar ese pequeñito grano de arena. O sea, porque la Semana Santa, los que la han hecho realidad de esta procesión, pues han sido los nazarenos, los cientos de nazarenos que han participado. Claro. Ellos son los verdaderos artífices y los que son la verdad, y antes que ellos los miles y miles que han vivido anteriormente a lo largo de la historia de la Semana Santa de Albacete, que han forjado lo que es la historia y la Semana Santa de Albacete, que gracias a hoy, gracias a esos esfuerzos, es declarada de interés turístico nacional, y que gracias a esos esfuerzos y a los vuestros, porque no me cansaré de decirlo también, vosotros sois capaces y ponéis vuestros medios en llevarlo a los hogares, donde la gente con movilidad reducida, la gente enferma, la gente mayor que no puede asistir a primera fila porque no puede estar horas y horas esperando para que pase la procesión, lo ve. Entonces vosotros ahí hacéis una gran labor, y entonces pues yo encantado, y para mí es un verdadero honor participar, y esos pequeñitos granitos de arena, pues bueno, pues todo lo que hemos hablado, si alguien ha aprendido algo o se ha quedado con algo, decir, pues mira, esto es así porque yo he oído que es así, lo han explicado de esta manera. Hemos aprendido, no cabe duda, evidentemente, todo lo que ha contado Pepe Belmonte esta noche, de verdad, grabado a fuego, y quedará para la posterioridad y en nuestra hemeroteca. Te veo mañana a las 8 también aquí en directo. Encantado. Vamos a estar este miércoles santo en la nueva procesión, la podrán ver desde sus casas con la narración de Pepe Belmonte, y yo dar las gracias evidentemente a todos los patrocinadores y colaboradores, que sin ellos pues no sería posible tampoco estas procesiones, estas retransmisiones en directos, y cómo no, a nuestro equipo que está a pie de calle y aquí, que gracias a ellos
pues pueden ver las procesiones en casa. Nos vemos mañana a partir de las 8 aquí en directo en Visión 6 Televisión. Adiós. Adiós.